¿Por qué Venezuela llegó al punto en el que llegó? ¿Por qué? Tras la caída de Pérez, del dictador Marcos Pérez de Venezuela, los años 60, 70, 80 fueron años de una inmensa bonanza petrolera. Venezuela era como la Dubái de Latinoamérica, todo el mundo quería ir a Venezuela. Y sí, los colombianos fueron a trabajar de sirvientes, a trabajar de obreros a Venezuela, a vivir de las miserias de amor que les daba Venezuela a los que llegaban a trabajar, porque el venezolano se acostumbró a la gran vida de la bonanza petrolera y el venezolano no quiso rebajarse a trabajar en alcantarillas y le tocó a los colombianos. La diferencia es que los colombianos que fueron en los años 70, 60, 80 a trabajar a Venezuela, fueron a trabajar, no fueron a matar, no fueron a hacer narcotráfico a Venezuela, no fueron a violar, no fueron a integrar bandas criminales, fueron a trabajar humildemente a Venezuela, a ser perseguidos por inmigración, fueron a ganarse el dinero con el sudor de su frente. No fueron a hacer daño a Venezuela, fueron a trabajar porque en Venezuela había una bonanza petrolera. Y el venezolano se acostumbró a vivir de esa gran bonanza. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Venezuela cayó en esta tragedia en la que cayó en ese momento? Porque los políticos de los años 60, 70 y 80, en vez de invertir en hacer un país potencia autosostenible, pensaron que la bonanza petrolera sería eterna y vivieron de lo efímero, no construyeron una agroindustria, abandonaron el campo. Los campesinos venezolanos se fueron a las ciudades a vivir de las bonanzas, a vivir de la bonanza petrolera. Y había demasiada corrupción, había demasiada farandulería, demasiada vanidad. Un amigo mío que fue diplomático de Colombia me decía que antes de Chávez, los diplomáticos venezolanos eran los más ostentosos, los más soberbios. Mientras una delegación colombiana, por ejemplo, tenía 10 funcionarios que iban a una reunión multilateral, e iban cuando más en un solo avión privado o venían en avión comercial. Los diplomáticos venezolanos, si eran 10 diplomáticos a una reunión multilateral, llegaba cada diplomático en un avión privado por separado. Y mientras ellos tenían esta vida de jeques árabes, el pueblo venezolano muriendo de hambre e integrando cordones de miseria. Ellos pusieron a Venezuela en bandeja de plata para que Chávez llegara con sus promesas de oro y miel, porque él llegó prometiendo el oro y la miel, porque había bonanza petrolera, y la mitad de Caracas era una favela de miseria. Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando llegaron las sanciones económicas, políticas, impuestas por Obama y por Donald Trump, para presionar al régimen, para que el régimen chavista cayera, dejaron de importar alimentos. Y como Venezuela no produce alimentos, Venezuela no es autosostenible, porque Venezuela, en vez de crear tecnología, en vez de crear educación, en vez de formar a la juventud, en vez de propiciar el conocimiento, la ciencia, los inventos, en vez de sembrar, todo lo empezaron a importar. Se prohibió la importación de alimentos a Venezuela y se desató el hambre en Venezuela y salieron como conejos, como ratas del barco. A diferencia de Colombia, que en Colombia tenemos una masa campesina brava, berraca, poderosa, que a pesar de que tenemos 200 años en guerra civil prácticamente, Colombia jamás ha conocido la paz. El campesino colombiano, por encima del narcotráfico, de guerras con los paramilitares, de guerra con la guerrilla, el campesino colombiano no ha dejado de sembrar. Colombia es un país autosostenible y en Colombia, gracias a los campesinos valientes que tenemos, no pasamos hambre, a pesar de la guerra y a pesar de todos los problemas que tenemos. Entonces, la corrupción de los partidos tradicionales venezolanos pusieron a Chávez en bandeja de plata. ¿Ustedes sí creen que esa cantidad de venezolanos acostumbrados a no pagar arriendo, a no pagar luz, a no pagar servicios públicos, a no pagar agua, a no pagar gas, a no pagar transporte público, a no pagar educación, a no pagar nada,
Ellos van a soltar esa teta. O sea, ¿en serio lo creen? O sea, yo sinceramente no veo solución para Venezuela. No veo solución porque si intentan un golpe de estado militar, va a caer Rusia a defenderla, va a caer China a defenderla, va a caer Irán a defenderla. Y lo que digo es, Colombia no puede asumir, Colombia no tiene capacidad económica, ni social, ni política para asumir una nueva migración venezolana. Ese no es nuestro problema. Tenemos demasiado con nuestros